Feliz día a todos, espero se encuentren bien y que tengan todos los ánimos para comenzar el último de los temas de nuestra asignatura, que son los aminoácidos. En esta primera videoconferencia solo se abarcarán los temas de el significado de los aminoácidos, su estructura, su estereoisomería, la clasificación de los aminoácidos, así como también se verán algunas propiedades importantes y la función biológica que los aminoácidos cumplen en el organismo. Para dar inicio a nuestro tema, se debe responder a la siguiente interrogante: ¿qué es un aminoácido? Bueno, un aminoácido es una molécula orgánica que contiene las siguientes partes. Contiene un grupo carboxilo, que es este, un grupo amino, una cadena orgánica, que aquí está representada con la letra R, y un átomo de hidrógeno. Bien, vamos a detenernos en estas dos partes, en el grupo carboxilo y en el grupo amino, que es este. Ustedes ya saben que la estructura del grupo carboxilo es esta, COOH. Es decir, que tenemos un carbono unido con un doble enlace a un oxígeno y mediante un enlace simple a un grupo hidroxilo, que es este. Y es de igual manera para el grupo amino, que ya sabemos que es este, NH2. Pero en nuestra estructura lo que se representa es la forma ionizada. Aquí tenemos, en vez de COOH, tenemos COO negativo. Y aquí en vez de tener NH2, tenemos NH3, siendo el nitrógeno positivo. La importancia de representar esta forma ionizada del aminoácido es porque esta es la forma común en la que se encuentran a un pH de 7. Así que es de más utilidad para nosotros estudiar a los aminoácidos de esta manera. En diapositivas anteriores les decía que los aminoácidos deben de contar con una cadena carbonada R. Pues bueno, existe una excepción y esa es para el aminoácido más simple, conocido con el nombre de glicina. Este aminoácido, en lugar de tener un grupo R, tiene otro enlace con un hidrógeno. Para que logremos identificar bien esa diferencia, vamos a señalar las partes de nuestro aminoácido. Esta de aquí es nuestro grupo carboxilo. Esta representa a nuestro grupo amino. Este es un enlace con un átomo de hidrógeno y este sería el segundo, que es el que viene a reemplazar la cadena carbonada R. He traído esta otra manera de representación para que ustedes logren visualizar mejor. Aquí tenemos nuestro grupo carboxilo, el grupo amino, el hidrógeno y el segundo enlace con el hidrógeno. Un dato curioso sobre este compuesto es que se denominó glicina por su sabor dulce. El nombre proviene del griego glikos, que significa dulce. Ahora veremos una clasificación muy importante, que la determina la posición que ocupe el grupo amino con respecto al grupo carboxilo dentro de la estructura del aminoácido. Así tendremos aminoácidos alfa,
aminoácidos beta, aminoácidos gamma y aminoácidos delta. Si recuerdan, esta de aquí es la primera estructura que les presenté cuando nosotros estábamos identificando las partes de un aminoácido. Pues bueno, ahora a lo que le tienen que dar importancia es al átomo del carbono al cual están unidos todos los grupos que identificamos, que es este de aquí. En este caso en particular que tenemos el aminoácido alfa, tanto el grupo carboxilo como el grupo amino, como la cadena orgánica y el átomo de hidrógeno, los cuatro están unidos a un mismo átomo de carbono, que es este. Y este, al ser el adyacente al carbono del grupo carboxilo, es decir, al estar a la par de este, recibe un nombre, que es alfa, se le denomina carbono alfa. Bien, pero el hecho de que esté a la par del grupo carboxilo no es el que le da la denominación de aminoácido alfa, sino que se lo da la posición de nuestro grupo amino. O sea que es el hecho de que este grupo amino se encuentre en el carbono alfa que le da el nombre al aminoácido de aminoácido alfa. Bien, ahora nos vamos a pasar a la siguiente estructura, a esta. Como ya sabemos, este es el carbono alfa, porque está adyacente al carbono de nuestro grupo carboxilo. Bien, entonces el carbono que le sigue al carbono alfa es beta. Este es el carbono beta. Y como ustedes pueden observar, es allí, en ese carbono, en donde tenemos a nuestro grupo amino. Este de aquí representa a nuestro grupo amino. Y es por eso que el aminoácido resultante es un aminoácido beta, por la posición de nuestro grupo amino. Bien, ahora pasaremos a la siguiente estructura, que es esta. Y vamos a comenzar identificando a nuestros carbonos. Este es el carbono alfa, este es el carbono beta, y el que le sigue al carbono beta es el carbono gamma. Y es en este carbono en donde tenemos que tener a nuestro grupo amino. A nuestro grupo amino. Para que nuestro aminoácido resultante sea un gamma aminoácido. Si nos pasamos a la siguiente estructura, a esta, y también identificamos los carbonos, este sería nuestro carbono alfa, este es nuestro carbono beta, este es nuestro carbono gamma, y el carbono que le sigue al carbono gamma es delta. Entonces, si ustedes tienen en esta posición a su grupo amino, su aminoácido resultante es un aminoácido delta. Si bien es cierto que existen todas estas clases de aminoácidos, nosotros solo nos vamos a centrar en los alfa aminoácidos. Más adelante vamos a darnos cuenta del por qué, pero ahorita solo nos vamos a centrar en los alfa aminoácidos. Bien, ahora se va a estudiar la estereoisomería de los alfa aminoácidos. Y para ello comenzaremos con la identificación del centro quiral. Recuérdense que el centro quiral es un átomo tetraédrico que posee 4 grupos diferentes enlazados a él. Y por tanto el isómero formado va a ser una imagen como este, va a ser
una imagen especular que no es superponible, es decir, un enantiómero. Vamos a identificar el centro quiral de la siguiente estructura y para eso vamos a ver si se cumplen las especificaciones detalladas con anterioridad. Tenemos aquí un grupo carboxilo, aquí tenemos un grupo amino, aquí tendríamos el átomo de hidrógeno y aquí tendríamos el grupo R, que en este caso en particular es un metil. Bien, entonces sí podemos decir que en el caso de este carbono, que es tetraédrico, está unido a 4 grupos diferentes. Entonces, por lo tanto, nuestro carbono alfa va a ser quiral. Los aminoácidos con un carbono quiral presentan dos estereoisómeros, el L y el D. Y ustedes pueden observar cómo estas estructuras, son imágenes especulares una de la otra. La configuración L se puede identificar porque el grupo amino, que es este, se encuentra a la izquierda del carbono quiral, este. La configuración D, que es esta, se identifica porque el grupo amino, este, se encuentra a la derecha del carbono quiral. Todo lo demás de la estructura se mantiene intacto. Aquí tenemos nuestro grupo carboxilo que está en el mismo lugar, igual que el metil, que es el grupo R, se encuentran en el mismo lugar. Lo único que cambia son las posiciones del grupo amino. En un principio se creía que los L-aminoácidos tenían la capacidad para rotar la luz polarizada hacia la izquierda, mientras que los D-aminoácidos podían girar la luz polarizada hacia la derecha. Pero luego se descubrió que no todos los L-aminoácidos tenían esa capacidad, no todos giran la luz polarizada hacia la izquierda, por lo que se tuvo que abandonar ese concepto y adoptar uno nuevo para asignar la configuración a los aminoácidos alfa. Y ese nuevo concepto hace referencia al uso de la convención de Fisher, que dice que la notación L o D hace referencia únicamente a la configuración absoluta de los 4 sustituyentes alrededor del carbono quiral. Es decir, que en el caso de el gliceraldehído, el L-gliceraldehído, esta notación L hace referencia a la configuración absoluta de sus 4 sustituyentes, de estos, del grupo aldehído, del átomo de hidrógeno, del grupo hidroxilo y de este grupo, de este alcohol. Por lo que las propiedades ópticas de las moléculas ya no van a ser tomadas en cuenta, pero lo que sí va a ser tomado en cuenta va a ser la similitud que presente nuestra estructura del aminoácido con respecto al gliceraldehído. Por ejemplo, se va a comparar esta estructura del aminoácido con el L-gliceraldehído. Entonces, ustedes van a poder observar cómo en ambos el grupo funcional con mayor prioridad se encuentra en el carbono 1, es este, en el gliceraldehído, y en el caso de nuestro aminoácido es esta. También se puede ver que el carbono número 2 es el que presenta los 4 grupos diferentes, tanto aquí en el gliceraldehído como en el caso del aminoácido. Y la última estructura, esta, déjenme ponerle otro color, esta, guarda similitud en cuanto a la posición. Y se tiene de igual manera un átomo de hidrógeno que está exactamente en el mismo lugar.
tanto en el gliceraldehído como en el aminoácido. Entonces, nosotros podemos decir que nuestro aminoácido es un L-aminoácido por su similitud con el L-gliceraldehído. Y el mismo proceso se puede hacer en el caso de esta estructura, en donde por similitud con el D-gliceraldehído se le nombra D-aminoácido. Lo que se explicó antes es para que quede claro que la notación L y D, esta, L y D, no es por sus propiedades ópticas. Si ustedes quieren identificar si es L o si es D, recuerden que la notación L se va a utilizar para los compuestos que tienen el grupo amino a la izquierda, justo como este de aquí. Y que para la notación D se va a utilizar para los compuestos que tengan el grupo amino a la derecha, aquí. Otro punto importante a estudiar es que todos los alfa aminoácidos son quirales, a excepción de uno, que es la glicina. Y esto es debido a que la glicina tiene dos grupos iguales, que corresponden a estos dos átomos de hidrógeno. Por lo tanto, la glicina es un compuesto aquiral, a diferencia de todos los demás aminoácidos, que sí son quirales. De los dos estereoisómeros mencionados, solo estudiaremos a los L-aminoácidos, y esto es porque los D-aminoácidos no son tan comunes en la naturaleza como lo son los L. Entonces, por eso nosotros centraremos nuestro estudio en los L-aminoácidos. La importancia de los L-alfa-aminoácidos es que a partir de ellos se puede sintetizar las proteínas. Y se da como ejemplo el caso de la hemoglobina, que es una proteína encargada de transportar oxígeno dentro del organismo. Ahora vamos a estudiar a los aminoácidos en las proteínas. Estos aminoácidos se pueden dividir en aminoácidos estándar y aminoácidos no estándar. En los aminoácidos estándar son 20 aminoácidos que se pueden encontrar en casi todas las proteínas. Son muy comunes. En cambio, en los aminoácidos no estándar se encuentran en cantidades menores dentro de estas proteínas y no es muy común encontrarlos. Bien, ahora dentro de los aminoácidos estándar se tienen aminoácidos que son conocidos como esenciales. Estos aminoácidos son los que no pueden ser sintetizados por nuestro organismo. Y es por ello que nosotros necesitamos consumir estos aminoácidos en los alimentos de nuestra dieta. Ahora vamos a ver con mucho más detalle a los aminoácidos estándar. Estos 20 aminoácidos que están dentro de esta categoría son glicina, alanina, prolina, valina, leucina, isoleucina, metionina, fenilalanina, tirosina, triptofano, serina, treonina, cisteína, asparagina, glutamina, lisina, histidina, arginina, aspartato y por último glutamato. Las estructuras de estos compuestos se van a poder visualizar más adelante. La nomenclatura de los aminoácidos más utilizada es la nomenclatura común.
Esta en ocasiones proviene de la fuente de la cual se aislaron por primera vez dichos compuestos, o hace referencia a una característica peculiar del compuesto. Por ejemplo, se tiene a la glicina, esta de aquí, que proviene del griego glicos, que significa dulce. Otro ejemplo es la asparagina, esta, que fue encontrada por primera vez en el espárrago y es por eso que lleva ese nombre. La tirosina, que es esta que se encuentra aquí, se aisló por primera vez del queso, por eso su nombre proviene del griego tiros, que significa queso. Y el último ejemplo es el glutamato, que se encontró por primera vez en el gluten, y de ahí que proviene su nombre. Sí existe una nomenclatura UPAC para todos estos compuestos, pero nosotros nos vamos a centrar en utilizar la nomenclatura común. Por lo que es importante que ustedes pues lo repasen y se lo aprendan. Ahora estudiaremos la abreviatura de los aminoácidos estándar. Esta surgió para facilitar y agilizar el registro de las composiciones y las secuencias de los aminoácidos polimerizados en las proteínas. Estos 20 aminoácidos estándar tienen asignado abreviaturas que constan de 3 letras. Generalmente son las primeras 3 letras del nombre común del aminoácido en inglés. Esto es muy importante, el nombre tiene que estar escrito en inglés. Para visualizar la abreviatura asignada de una mejor manera, yo he encerrado en estos rectángulos azules la abreviatura de cada uno de los 20 aminoácidos. Vamos a observar algunas abreviaturas para entender más el tema. Vamos a tomar el aminoácido glicina. Como ustedes pueden observar, su nombre tiene las primeras 3 letras G, L, Y y en su abreviatura se puede observar que esas son las 3 letras G, L, Y. Un segundo aminoácido que podemos observar es la valina. La valina tiene como sus primeras 3 letras VAL. Y eso es lo que nosotros vemos representado en la abreviatura, VAL. Podemos ver un tercer ejemplo que sería la serina. La serina tiene sus primeras 3 letras, la SER, y en la abreviatura tiene esas 3 letras, SER. Bien, como en todo sistema siempre existen excepciones y en este caso de la abreviatura se tienen algunos aminoácidos que no siguen la regla de que la abreviatura va a ser las primeras 3 palabras de su nombre común en inglés. Un ejemplo de eso es la isoleucina. Ustedes podrían esperar que su abreviatura fuera ISO, pero no lo es. En su lugar es ILE. Otro ejemplo de eso es el triptófano, este de aquí, que ustedes podrían esperar que su abreviatura fuera TRY. Pero como en el caso anterior, no lo es. Y su abreviatura es TRP. Hay otros 2 casos importantes que es la asparagina, y la glutamina. Entonces, en la asparagina, ustedes podrían esperar que fuera ASP, pero en su lugar es ASP.
SN. Y en la glutamina podría ser que fuera GLU si utilizáramos la regla de que se utilizan las 3 primeras letras de su nombre. Pero como no es el caso, la abreviatura es GLN. Bien, y ustedes se podrían preguntar por qué hay unos aminoácidos que sí cumplen esa regla y otros que no. Por ejemplo, si nosotros vemos este y este, podemos darnos cuenta que son las mismas abreviaturas que utilizaría estos aminoácidos de aquí. Y como esto se hace con la función de identificarlos, tener dos iguales no cumple el propósito. Y es por eso de que existe la necesidad de hacerlos diferentes, de cambiarlos un poco. Ahora estudiaremos el símbolo que es utilizado en los aminoácidos estándar. Este símbolo consiste en una sola letra, que representa a un aminoácido específico, y su objetivo es agilizar aún más, si es posible, el registro de la composición de las proteínas y la secuencia de aminoácidos que éstas llevan. Para determinar el símbolo de un aminoácido, se siguieron las reglas mostradas a continuación. La primera dice que si un aminoácido empieza por una letra en concreto, se va a utilizar esa letra como su símbolo. Y ponen el ejemplo del aminoácido valina, cuyo símbolo sería la V. La segunda regla establece que si más de un aminoácido empiezan con la misma letra, que es en el caso de la glicina y del glutamato, se va a tomar como símbolo la primera letra del aminoácido que aparezca con más frecuencia en una proteína, en las proteínas, perdón. Entonces, en el caso de la glicina y el glutamato, quien aparece con más frecuencia y va a tener prioridad es la glicina. Entonces, ella va a ocupar como símbolo la letra G. En cambio, el glutamato, que tiene menor prioridad, no puede ocupar la letra G como su símbolo. Ahora, la regla número 3 dice que si en el nombre original del aminoácido que está en inglés hay una letra que suene como el aminoácido al cual representa, entonces esa es la letra que vamos a ocupar como símbolo. Por ejemplo, aquí se pone la fenilalanina. En inglés, esta parte de aquí tiene el mismo sonido que la letra F. Entonces, por eso el símbolo que representa la fenilalanina es una F. Bien, ahora iremos con la regla número 4, que es la que se utiliza para todos los otros aminoácidos que no aplicaron a las primeras 3 reglas que se vieron con anterioridad. Entonces, en estos aminoácidos se les asigna como símbolo la letra más próxima según el alfabeto a la letra con la que inician. Entonces se da el ejemplo de la lisina. Ya hay un compuesto que tiene como símbolo la letra L, que es la leucina. Entonces la lisina no puede comenzar con la letra L y se le va a colocar como símbolo la letra en el abecedario que esté más cercana a la L y que no haya sido usada por otro aminoácido, que en este caso resultó ser K. Para el caso del glutamato, que lo vimos con anterioridad, que tampoco puede utilizar la letra G porque ya hay un aminoácido que está usando esa letra como símbolo, se utiliza la letra más cercana a la letra G, que repitiendo no haya sido usada por otro aminoácido. Y en este caso es la letra E.
Ahora veremos algunos de los símbolos que representan a los aminoácidos estándar. Aquí en esta tabla están representados los 20 aminoácidos que pertenecen a esa categoría. Y están sus símbolos que yo he encerrado en estos rectángulos azules para que tengamos una mejor visualización de ellos. Bien, observemos algunos de estos símbolos. Como les mencionaba en diapositivas anteriores, el símbolo puede ser obtenido a partir de la primera letra del nombre del aminoácido. Entonces, tomemos como ejemplo a la alanina. La alanina tiene como primera letra la A, y como podemos observar en su símbolo que está aquí, es justamente la letra A la que tiene como símbolo. Ahora, veamos al aspartato. El aspartato comienza con la letra A, pero su símbolo es la letra D. Y esto es porque nosotros ya tenemos a la alanina como aminoácido que está representado con la letra A. Entonces el aspartato se tiene que representar con la letra del alfabeto más cercana a dicha letra, que en este caso resultó ser la D. Otro ejemplo podría ser la isoleucina, que como primera letra tiene la I, y que en su símbolo es esa letra la que lo representa, la letra I. Y así como se obtuvo los símbolos para estos 3 ejemplos, así se hace con todos los restantes aminoácidos de estos 20 aminoácidos, que son los estándar. Ahora vamos a estudiar el tema de la clasificación de los aminoácidos estándar según su grupo R. Y para ello es importante que nosotros sepamos que de un aminoácido estándar, que podría ser este con una representación, la única parte que se va a modificar es el grupo R. Esta. De allí, todos los otros grupos, como es el grupo carboxilo, el grupo amino y el átomo de hidrógeno, se van a mantener iguales. Pasando directamente a la clasificación, se tiene que los aminoácidos pueden ser agrupados en 5 clases principales de acuerdo a su grupo R. La primera es cuando el grupo R es alifático apolar. La segunda es cuando el grupo R es aromático. La tercera es cuando el grupo R es polar sin carga. La cuarta es cuando el grupo R está cargado positivamente. Y la última clasificación es cuando el grupo R está cargado negativamente. Esta clasificación se ha hecho de acuerdo a una propiedad de los grupos R, que es la polaridad o la tendencia a interactuar con el agua a un pH biológico que es un valor muy cercano a 7. Un dato importante a mencionar es que dentro de cada una de estas clases que se les mencionó existe un poco de diversidad en polaridad, en tamaño y en la forma de los grupos R. Es decir, que estos aminoácidos no están agrupados en estas categorías por ser los mismos, sino porque tienen algunas características similares. La primera clasificación a estudiar son los grupos R alifáticos no polares. En ellos se encuentran 7 aminoácidos estándares y estos tienen las características de ser primero apolares porque en sus cadenas R no tienen cargas positivas ni negativas, y la segunda es de ser hidrofóbicos.
Bien, ahora vamos a ver a estos aminoácidos uno por uno. Tenemos a la glicina. La glicina ya habíamos comentado antes que no tiene grupo R, sino que tiene un enlace con un hidrógeno, que es este aquí. La alanina, que se parece mucho a la glicina porque lo único que se va modificando es el grupo R. En este caso, el grupo R es un metil. La prolina es un caso un poco diferente porque como grupo R tiene una estructura cíclica, que es esta porque aquí tiene el enlace con el nitrógeno, que es muy distintiva. Luego tenemos a la valina, que tiene como cadena R a un isopropil. Aquí lo pueden observar. Después tenemos a la leucina. La leucina tiene como cadena R a un isobutil. Aquí lo pueden observar, tienen 4 carbonos, 1, 2, 3 y 4. El siguiente aminoácido es la isoleucina. Y este grupo R que ustedes pueden ver acá es un sec-butil. Por último se tiene la metionina, que en su cadena R, que consta de 3 carbonos, aquí tenemos el primero, el segundo y el tercero, tiene un azufre que le brinda características especiales al aminoácido. La función de este grupo de aminoácidos es mantener la estructura tridimensional de las proteínas. La segunda clasificación a estudiar son los grupos R, que son aromáticos. Entonces, estos se caracterizan por ser apolares e hidrofóbicos. Y ellos tienen 3 aminoácidos estándares. Vamos a comenzar con la fenilalanina. La fenilalanina tiene en su cadena R un anillo de benceno, lo vamos a poner con otro color, tiene un anillo de benceno unido a un carbono y este carbono a su vez se encuentra unido a 2 átomos de hidrógeno. El siguiente compuesto es la tirosina, cuyo grupo R es este. Bien, en él se encuentra un grupo hidroxilo que está unido a un anillo de benceno. Bien, él está unido a un carbono, quien a su vez está unido a 2 átomos de hidrógeno mediante enlaces simples. Es importante mencionar que este grupo hidroxilo le da la ventaja a la tirosina para que pueda formar puentes de hidrógeno. El último aminoácido de este grupo es el triptofano. Este cuenta con un anillo de benceno aquí y luego este anillo de benceno se une a un nitrógeno y se une por un enlace simple a este carbono. Ahora, este nitrógeno está unido por enlace simple a este hidrógeno y a este carbono. Estos 2 carbonos, como pueden observar, tienen un enlace doble entre sí, lo que completa este anillo, que ustedes pueden observar acá. Y luego, toda esta estructura está conectada mediante un enlace simple a este carbono. Esta clasificación de aminoácidos también tiene la función de mantener la estructura tridimensional de la proteína. La tercera clasificación son los grupos R polares sin carga. Estos se caracterizan por ser más solubles en agua o hidrofílicos. Esto se dice en comparación con los aminoácidos apolares que hemos mencionado anteriormente. Y esto se da debido a que estos aminoácidos
tienen grupos funcionales que pueden formar puentes de hidrógeno con el agua. En esta clasificación se encuentran 5 aminoácidos estándar. El primero que se va a explicar es la serina, que tiene este grupo R, en donde se puede observar que tiene un grupo hidroxilo unido a un átomo de carbono y este a su vez unido a 2 átomos de hidrógeno. Un dato importante de este compuesto es que el grupo hidroxilo es el que le da la polaridad, porque es el que le permite formar estos puentes de hidrógeno. El siguiente compuesto es la treonina. La treonina tiene en su grupo R un metil, que es este, que está unido a un átomo de carbono, y este átomo de carbono está unido a un grupo hidroxilo y a un átomo de hidrógeno. Entonces, igual que en el caso anterior con la serina, aquí el compuesto que le brinda la polaridad a este aminoácido es el grupo hidroxilo. El siguiente aminoácido es la cisteína. La cisteína tiene en su grupo R un azufre unido a un átomo de hidrógeno, y este está unido a un átomo de carbono que a su vez está unido a 2 hidrógenos. Bien, la cisteína tiene la característica de que, vamos a borrar esto, este grupo es el que le aporta la polaridad a la molécula y es el que le permite establecer enlaces de hidrógeno con el oxígeno y con el nitrógeno. Son enlaces débiles, pero aún así se pueden realizar. El siguiente aminoácido es la asparagina. En su grupo R se encuentra un grupo amino, que es este, que está unido a un átomo de carbono, y este a su vez tiene un doble enlace con un oxígeno. Bien, luego este mismo carbono está unido por un enlace simple a este átomo de carbono, y este de aquí está unido a 2 átomos de hidrógeno. El grupo funcional que le da a la asparagina la polaridad es este, el grupo amino. El último aminoácido de este grupo es la glutamina. En su grupo R, que es este, se tiene el grupo amino, este, que está unido a este carbono que tiene un doble enlace con el oxígeno, y de ahí este está unido a una cadena que tiene 2 carbonos. Este es 1 y este es 2. Bien, de este compuesto, el que le da la polaridad, el grupo funcional que le da la polaridad a este aminoácido es el grupo amino. La siguiente clasificación a estudiar es los grupos R cargados positivamente. En esta clasificación se encuentran 3 aminoácidos estándar: la lisina, la arginina y la histidina. Si nosotros vamos observando uno por uno, podemos ver que la lisina, le vamos a colocar números, tiene una cadena R, que es esta la que está en sombreada de rosado, y tiene un carbono número 1, 2, 3, 4. Justo en este carbono, en el último, tiene un enlace amino, este. Ahora, la arginina, justo al final de su cadena, aquí, tiene primero un enlace amino
realizado con un carbono. Aquí hay un enlace simple de un nitrógeno con un carbono. Ahora, este carbono tiene un enlace doble con otro grupo amino. Y este a su vez tiene un enlace con otro grupo amino. Aquí. Luego sigue una cadena alifática normal. La pueden ver aquí. Aquí está el carbono, la línea de carbonos. Y el último de este grupo, que es la histidina. Bien, la histidina tiene aquí este carbono que está unido por un enlace simple a un nitrógeno. Vamos a poner en otro color. A un nitrógeno. Tiene un enlace doble, aquí está, con este carbono, y este tiene un enlace simple con un grupo amino, que a su vez tiene otro enlace simple con este carbono de aquí. Y entre estos dos carbonos, y entre este y este, se encuentra un enlace doble. Bien, luego de esto, este carbono tiene un enlace simple con este de acá. Estos tres aminoácidos se caracterizan por ser básicos y son hidrofílicos. Y estas características se le dan la cantidad de grupos aminos que tienen en sus grupos R. La última clasificación a estudiar son los grupos R cargados negativamente. Estos se caracterizan por ser ácidos y tenemos solo dos aminoácidos estándares en esta categoría. Tenemos el aspartato y tenemos el glutamato. Y como ustedes pueden observar, la característica peculiar que ellos tienen es que en su grupo R, ellos tienen un ácido, un grupo carboxilo, justo aquí, solo que la cadena de el glutamato es un carbono más grande por que la del aspartato. Bueno, ahora se van a estudiar los aminoácidos esenciales. Como mencionaba antes, los aminoácidos esenciales son los que no podemos sintetizar nosotros. Nuestro organismo no lo puede sintetizar y debemos de adquirirlo de nuestros alimentos. Estos aminoácidos son la arginina, la treonina, la lisina, valina, fenilalanina, triptofano, metionina, histidina, leucina e isoleucina. Estos 10 aminoácidos son los que nosotros no podemos sintetizar. De hecho, hay una clasificación de las proteínas que menciona estos aminoácidos esenciales. Por ejemplo, hay proteínas completas y hay proteínas incompletas. Las proteínas completas son las que proveen todos estos aminoácidos esenciales. Ejemplo de ello puede ser las proteínas que se encuentran en las carnes, en los pescados, en la leche y los huevos. Pero las proteínas incompletas son los que tienen la deficiencia de uno o más de estos aminoácidos esenciales. Por ejemplo, se tienen las proteínas que se obtienen de las plantas, podría ser el arroz, el maíz y el trigo, que son deficientes en lisina. Ahora se va a estudiar un poco a los aminoácidos no estándar. Son aminoácidos que se han encontrado en las proteínas y que provienen de modificaciones de aminoácidos estándar que en un inicio estaban en la proteína, pero que luego fueron modificados. Entonces, yo he traído dos ejemplos. El primero es la 4-hidroxiprolina y el segundo es la 5-hidroxilisina.
El primero proviene de la prolina y el segundo de la lisina. Ambos compuestos pueden ser encontrados en la pared celular de algunas plantas. Y el último tema a mencionar en esta videoconferencia son las proteínas. Las proteínas son polímeros de los aminoácidos que se unen de forma covalente en secuencias lineales que son características. Las propiedades físicas y químicas que estas proteínas vayan a tener están determinadas por los aminoácidos que los constituyen, es decir, depende de la manera en que estos aminoácidos se unen, eso va a determinar las propiedades de la proteína resultante. Las proteínas intervienen en casi todos los procesos que tienen lugar en la célula y ejercen una diversidad muy grande de funciones. Por ejemplo, tienen la función de funcionar como instrumentos moleculares mediante los cuales se puede expresar la información genética. Bien, hemos finalizado los temas propuestos para esta videoconferencia. A lo largo de ella se han estudiado qué es un aminoácido, las clases de aminoácido según la posición de su grupo amino. También se vio la estereoisomería de los aminoácidos, la importancia de los aminoácidos en el organismo, la clasificación de estos aminoácidos en las proteínas, que teníamos aminoácidos estándar, aminoácidos no estándar y dentro de los aminoácidos estándar los aminoácidos esenciales. También se vio la abreviatura y el símbolo de identificación que se ocupa para estos aminoácidos y se mencionó algunas generalidades de las proteínas. Con ese pequeño resumen me despido y espero que pasen un feliz día.